Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. Estoy impresionado por el gran trabajo de la acuerdo de esa asamblea y quiero partir diciendo de que lo que voy a trabajar está en estrecha conexión con lo que se acaba de decir. Bueno, en primer lugar, partir agradeciendo la invitación a la Municipalidad de Recoleta por la organización de este espacio y a la iniciativa en general de la Universidad Abierta. Siento que la labor de la Universidad Abierta es quizás más relevante que nunca ahora. Y agradecer a todos los presentes. Mi nombre es Ricardo Herrera, como comentaba. Soy sociólogo y trabajo para la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile. La coordinadora, Constanza Enviado, tuvo una emergencia y me pidió que la reemplazara, y a partir de lo que estoy trabajando en mi tesis de posgrado, quiero entregar algunos elementos y aportes para la reflexión que titulé La inmigración como problema, entre comillas, y su uso político por los gobernantes de Chile. En el marco de eso, vincular los malestares del neoliberalismo, que están quizás más problematizados que nunca en esta revuelta desde el 18 de octubre, y a partir de eso pensar la posibilidad de cambio a partir del momento actual y de las oportunidades que se abren. Porque lo que voy a intentar más o menos hacer es caracterizar cuál ha sido la estrategia política de uso, podríamos decir, de chivo expiatorio que ha hecho el gobierno, y cómo esa estrategia hoy está como en un momento de quiebra, y en el que hay como un momento para dar vuelta, por así decirlo, pero hay que caracterizar primero qué ha sucedido. Y también, además de trabajos propios, tomo algunos elementos de un informe que realizó la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas para las Naciones Unidas, para el Comité para la Eliminación de toda discriminación racial. Se los comento para que después se los podamos compartir. Creo que es un buen insumo para la reflexión. Bueno, para comenzar, habría que plantear algunas consideraciones previas. En Chile, los migrantes, quienes son vistos como migrantes son ciudadanos provenientes de 7 países de la región. No son todos, no todos caen en esa categoría. Por ejemplo, podríamos preguntarnos qué pasó o cómo se conseguía a John Corbin antes de que disparara en Reñaca. ¿Qué distancia o qué cercanía sentían los chilenos con una persona así? O por ejemplo, nos podemos preguntar, yo creo que se problematizó en ese momento, si hubiera sido una persona de otra nacionalidad que no hubiera disparado hacia la gente en un espacio público. Como que las categorías son distintas, ¿no? Ahí está permeando desde un principio, al menos desde la cátedra lo trabajamos así, el racismo en ese lugar problemático que se le da a ciertas personas y a otras no. En ese sentido, tanto como parte del gobierno como parte de la sociedad, la inmigración ha sido concebida como un problema entre comillas, considerando a los inmigrantes como causantes de una serie de malestares o dificultades que vivirían chilenos y chilenas en materias como el trabajo, en el acceso a servicios públicos, en general en el devenir del país, podríamos decir. Y en esa lógica de recepción negativa han sido concebidos como sujetos que nos invaden, por ejemplo. Se ha dicho en la calle, ¿no? Y da para que el Estado reaccione con una lógica represiva y securitaria en lugar de favorecer las medidas de inclusión que se necesitan para la inclusión de la población migrante acorde a los estándares internacionales de derechos humanos. En ese sentido, los migrantes se han vuelto objeto de discriminación, como comentaban los acuerdos de la Asamblea, de acuerdo a sus rasgos, color, condición económica, entre muchos otros factores. Y en ese sentido, en esta lógica de racismo casi como defensivo, entre comillas, ante una amenaza que se concibe como tal, permeada por esta lógica, tal como da cuenta la encuesta del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se han presentado una serie de manifestaciones de violencia racista hacia los inmigrantes. Me refiero al instituto, a la encuesta del año 2017, en el que gran parte de los chilenos dan cuenta de que las manifestaciones de violencia racista son frecuentes y van tanto desde manifestaciones quizás más sutiles como el desprecio hasta algunas derechamente hiperviolentas como apuñalamientos o incluso asesinatos. Y estas se dan en espacios
de la vida cotidiana. Aquí mencionando, por ejemplo, desde el transporte público o la vía pública, almacenes o encuentros fortuitos en la calle, por ejemplo, en centros de salud, en la escuela, en el departamento de extranjería. La violencia racista aparece en todos esos espacios. Y en ese sentido, hay que preguntarse cuál ha sido la acción del gobierno en esta materia. ¿Cuál ha sido su política? No solo en términos de, tanto como se plantea discursivamente, como cuáles son sus efectos, sino cuál ha sido el efecto comunicacional que ha buscado tener. Y quizás ahí está su mayor potencia. En el rango general de la política del gobierno, la reforma migratoria ha tenido un carácter claramente regresivo, tal como lo ha dado cuenta distintos especialistas y estándares internacionales, que ha buscado, en última instancia, precarizar la vida de los migrantes. Desde una lógica, al igual que la ley anterior, pero de manera aún más dura, de seguridad nacional, donde el interés fundamental del gobierno es básicamente disponer de mecanismos que permitan controlar y expulsar a los migrantes con mayor efectividad. En esta medida, todas las políticas, los visados, las distintas acciones que han tomado el gobierno van en esa línea y claramente han sido criticadas por una serie de organismos. En general, en ese sentido, la política migratoria claramente está en contra de garantizar la igualdad, sino que directamente institucionaliza la precariedad, por ejemplo. Se ve muy claro, por ejemplo, en las imposibilidades que establece para acceder a condiciones de trabajo dignas, por ejemplo. Básicamente, tiene por un lado casi una intención casi explícita de institucionalizar un acceso precario al mercado de trabajo a gran parte de la población. No reconoce la migración como un derecho, no garantiza ni protege su viabilidad a partir de políticas, ni una ley que establezca seguridad social y defensa de los derechos humanos. En ese sentido, el acceso y goce de derechos, tanto como justicia, salud, educación, están siempre en tensión para la población migrante. En ese sentido, ya es como un consenso de que es una política perjudicial y contradictoria a todos los estándares internacionales en la materia sobre legislación de migración. Eso como que establecerlo como un primer consenso. Contraria completamente a los derechos humanos que están quizás mucho más presentes que nunca en la palestra en el día de hoy, en la lucha misma que se están dando desde el 18 de octubre. Y en ese sentido, yo destaco que vale la pena analizar esta política migratoria mucho más en su lógica comunicacional que en lo que plantea por sus medidas, porque ahí está mucho más su potencia. Esta política migratoria ha buscado, por así decirlo, gestionar y administrar el racismo presente en la sociedad chilena para, por así decirlo, usarlo como una especie de chivo expiatorio ante los malestares que le genera el neoliberalismo a Chile. Esto uno lo ve, como quiero evidenciar, tal como aparece en las declaraciones tanto del presidente como de los ministros de Estado, y como en los medios, incluso en las interacciones cotidianas, pero es sumamente fuerte que aparezca en las declaraciones del mismo Estado. En ese sentido, una consigna clave de la política migratoria ha sido lo que se llama ordenar la casa, que se plantea así tal cual, como asociando migración con una especie de caos o de desorden, o incluso planteando ordenar la casa como si fuera su casa, como si fuera la casa del gobierno, sino propiedad, esta es nuestra casa, la vamos a ordenar. Esa es como la lógica comunicacional clave que tiene la política. Y en ese sentido tiene, como ustedes quizás se habrán dado cuenta, tiene más o menos dos ejes comunicacionales. En primer lugar está el asociar la migración con delincuencia e inseguridad. Ustedes quizás lo habrán visto cotidianamente, incluso cuando uno conversa con la gente en la calle. Y por otro lado, el segundo eje es culpar a la migración de los diversos problemas sociales que son históricos en Chile. Serían esos dos ejes potentes. Para abordar un poco el primero, en esta lógica de que básicamente culpar a la migración sea una especie de comodín político que pueda movilizar la autoridad en torno a cualquier tema, que es un fenómeno que también se está dando en todo el mundo, pero llama mucho la atención cómo se configura en Chile. En ese sentido, es claro cómo lo podemos rastrear incluso al gobierno de Piñera antes de que salga electo. En su candidatura lo plantea. Como pongo en la cita, en el 2016, Piñera plantea: es muy ingenuo y estúpido tener una política de migración que termine importando males como la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. También ha dicho: cerrar nuestras puertas y ojalá con machete.
a los que vienen a causarnos daño, quienes vienen a cometer delitos. Lo que quiero evidenciar aquí es de que esta estrategia comunicacional ha sido un arma clave en general de este gobierno para generar adhesión ciudadana. O adhesión, por ejemplo, en todo lo que muestran las encuestas públicas. Si uno ve en general, la evaluación del gobierno ha sido en altas materias muy mala, pero algo que sí en general se valora es los efectos de esta política migratoria. O sea, cumple ese objetivo, ¿no? Como de desviar la atención. Y bueno, aquí es evidente que estas asociaciones están fuera de toda realidad y toda evidencia. Tal como ha dado cuenta, por ejemplo, en la Defensoría Nacional, los migrantes están mucho más en el lugar de víctimas que de quienes cometen delitos. La asociación entre migración y delincuencia está refutada a lo largo del mundo, pero se la moviliza políticamente para conseguir una estrategia electoral o de generar adhesión. Muy irresponsable, la verdad. En la misma lógica, por ejemplo, se criminaliza mucho la migración irregular, por ejemplo. Uno lo ve en los discursos de varias autoridades como se dice, vamos a combatir la migración irregular, cuando los estándares internacionales dan cuenta de que la migración irregular se atiende. Se atiende para la inclusión como corresponde, ¿no? Es una lógica completamente opuesta. Pero en ese sentido se emplean como una especie de chivo expiatorio, quiero decir. Aquí, de la serie de declaraciones que encontré de los ministros de Estado, por ejemplo, Alfredo Moreno, y bueno, la crisis ya como que lo dejó como fuera, pero el exministro de Desarrollo Social mencionó: hoy muchos problemas sociales que estamos teniendo tienen que ver con los flujos importantes de migrantes, ignorando claramente de que estos problemas sociales que marcan Chile hace más de 46 años tienen otras causas. Pero esto es muy potente. Aquí otro ministro, por ejemplo, Felipe Larraín, exministro de Hacienda, refiriéndose a las tasas de desempleo, justificándolas en el contexto en el que han entrado casi 1 millón de migrantes en los últimos 4 años en Chile. Así explica las cifras de desempleo. E incluso los temas que escapan de lo socioeconómico. Emilio Santelices, por ejemplo, el tema del VIH, que nunca se ha podido atender de buena forma como política pública en Chile. Sabemos cómo el abordaje en general de estos sectores a los temas de educación sexual integral, etc. Nos dice, asociándole a la migración de la nada, y refutado completamente por el Colegio Médico. Al desplegar estas cifras se encuentra que la mayor parte de estos aumentos son extranjeros, lo que muestra un cambio en nuestro perfil epidemiológico, responsabilizándolos claramente a ellos, ¿no? Y esto se dice como declaraciones públicas de autoridades sin ningún mayor como responsabilidad para hacerlo. Y en ese sentido, por otro lado, cabe destacar, por parte de lo que hacemos en la cátedra, de que la respuesta del gobierno a grupos que trabajan, tanto grupos organizados de migrantes como grupos de promigrantes o instituciones que entregan asistencia o canalizan o actúan políticamente en favor de los migrantes, también han sido derechamente atacados por el gobierno. Hay toda una estrategia, por un lado, de criminalizar estas organizaciones y sus acciones, y por otro lado, de ser permisivos e incluso incitar organizaciones anti-inmigrantes que derechamente levantan discursos de odio. En este sentido, por ejemplo, en torno a las organizaciones migrantes, es una política del propio Estado el quitar los espacios de incidencia o participación de las organizaciones migrantes y de la sociedad civil en la política pública. Por ejemplo, el Consejo Consultivo Nacional de Migraciones, que era una entidad importante en la que participaban estas entidades para incidir, quizás no de manera vinculante, pero tener una voz importante en torno a la materia, Piñera asumió y lo disolvió inmediatamente. Por otro lado, por ejemplo, tenemos ataques directos a organizaciones como lo que pasó en la frontera de Chacayuta, no sé si recuerdan, cuando una gran cantidad de personas venezolanas quedaron paradas ahí. Lo primero que hizo el Departamento de Extranjería y Migración, dirigido por Álvaro Velorio, fue atacar, por ejemplo, al servicio jesuita migrante, por estar incentivando, por ejemplo, el paso regular, o atacar toda la labor que estaba haciendo ahí de protección de los derechos humanos a las personas que estaban en esa situación de tremenda vulnerabilidad. Lo mismo hizo, por ejemplo, con el Instituto de Derechos Humanos. Toda la labor que tiene el Instituto de fiscalizar, por ejemplo, los espacios del Estado, como los consulados o la frontera, explícitamente se dio la orden de impedir esa labor de fiscalización. Por otro lado, por ejemplo, cuando fue el proceso extraordinario de regularización en el Estadio Nacional, ante todos los problemas que tuvo este beneficiante, que fue un proceso terriblemente organizado en general,
lo que hizo este mismo Departamento de Extranjería fue responsabilizar de los problemas de ese proceso a las organizaciones migrantes. O sea, aquí en general esa ha sido una estrategia muy marcada. Y por otro lado, en el lado como opuesto de lo que debería ser cualquier Estado, al menos Estado democrático, en frenar discursos de odio y de defender los derechos humanos, lo que se ha caracterizado este gobierno es permitirlos e incitarlos. Ya tenemos el hito, por ahí tenemos al Departamento de Extranjería, tenemos el hito, por ejemplo, de la marcha racista, derechamente racista y xenófoba anti-inmigrante que se convocó, Despierta Chile se llamaba, Recuperar Chile para los chilenos, etc. De toda la polémica que hubo. En un primer momento no se la autorizó, pero hay que decir claramente que cuando no se la autorizó fue por una cosa de seguridad, porque estos tipos decían que iban a salir armados, por ejemplo, a la calle. O sea, nunca fue el contenido lo problemático para el gobierno. Y bueno, después cuando se la autorizó posteriormente, afortunadamente fue un fracaso de asistencia, pero es completamente grave de que el gobierno autorice básicamente o valide estas manifestaciones de odio, derechamente de odio en el espacio público. Eso sí es una parte de la política. Ahora, como relacionándolo con el tema directamente que se puso en esta asamblea del neoliberalismo y quizás pegando lo que está más problematizando o luchando en el momento histórico actual, al menos desde el 18 de octubre, yo creo que hay que preguntarnos una pregunta bien clara de si qué vínculo podemos establecer entre el Chile neoliberal y todas sus desigualdades y todos sus malestares históricos con este carácter problemático y este uso político que se le da a la migración interna. Ahí hay una pregunta, porque ahí opera ese mecanismo de usar a los migrantes para algo de lo que no tienen nada que ver, de culparlos para ello. En ese sentido, las investigaciones sociales sobre desigualdad en Chile han indagado en estos malestares que son históricos, de al menos 47 años, y que apuntan en general, haciendo una síntesis, a de que la vivencia en Chile de nuestro bienestar o nuestra propia posición social es en general muy sujeta como a deterioro, como que nuestras condiciones de vida nunca son como estables, siempre hay como incertidumbre. Esto, por ejemplo, investigadores como Katia Araujo o Danilo Martuchelli han hablado de que la vida social actual y nuestra posición en ella tiene como rasgo fundamental de que estemos siempre como permeables al deterioro, a de que nuestras posiciones son frágiles y nunca sabemos, por ejemplo, no sé, no podemos proyectarnos a futuro con una vida que va a ser estable y segura. Eso es como algo estructural a la sociedad chilena. Hay como una especie de sentimiento plural de incertidumbre o de amenaza a lo que no pueda pasar. Y esto se enmarca estructuralmente en una sociedad en la que en Chile cada uno se salva como puede, ¿no? Se hace cargo de uno mismo, en la que se marca un abandono grande del Estado y en general de la sociedad a la vida cotidiana de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que estas incertidumbres cotidianas se relacionan, por ejemplo, a una pérdida total de protección social, a una precarización o de las condiciones de trabajo, por ejemplo, o de inestabilidad en el mismo trabajo. Son temores que uno tiene constantemente, por ejemplo, de que pueda perder o ver restringido mi acceso a la salud, por ejemplo, o de que mis pensiones sean precarias, o de que ni siquiera pueda acceder a la educación, o si accedo a una no va a ser de calidad, etc. De que esté la amenaza constante de caer en la cesantía, la amenaza constante de caer en la pobreza, como que se habla en general de que somos todos clase media, pero estamos todos como en esa posición como muy frágil en términos de cómo recaer. El temor constante del endeudamiento, por ejemplo. Son una serie de temores que marcan la vida cotidiana en Chile en términos del bienestar social. Situaciones de todo tipo también que escapan como de lo macroeconómico, por ejemplo, de que me puedan diagnosticar una enfermedad y de que eso cambie toda mi trayectoria de vida, y por ejemplo que pueda sufrir algún robo, y en ese sentido estoy en un robo de perder mi bienestar, ¿no? No sé, de que pueda tener alguna ruptura, conflicto familiar y no me puedo mantener solo, por ejemplo, ¿no? No hay ningún tipo de protección. No sé, hasta cosas como el embarazo no deseado, o caer en la adicción de las drogas, o la incertidumbre cotidiana en las calles, se viven constantemente como una amenaza. Y en ese sentido, es lógico que se haya instalado políticamente a la delincuencia como una de las primeras como temores o preocupaciones de la ciudadanía, ¿no? Y algo muy útil también, porque es como lo superficial y no lo estructural que está de fondo en esos temores. Y en ese sentido yo, a propósito de lo que estamos tematizando, hay que relacionar esto con los pilares estructurales de este modelo que causa esa incertidumbre. Aquí tomándolo de un trabajo que hace Fundación Sol, hay una serie de pilares de la dictadura que están
estructuralmente causando estos malestares. Tenemos el plan laboral que no establece estas condiciones terribles de trabajo, el sistema de salud, el sistema de impuestos, el lugar del pobre, el sistema de FP, el jubilado, etc. Lo pueden ver ustedes. Pero lo que quiero plantearles en este aporte es de que los gobiernos en general, y en particular este gobierno de Sebastián Piñera, han usado a los migrantes como una especie de chivo expiatorio para gestionar el malestar que provoca el Chile neoliberal hace más de 47 años, ¿no? Aquí hay un culpable en el que este Chile de impunidad, a este sí lo pueden castigar, a ese que viven cotidianamente en la calle, pero que en realidad no tiene nada que ver con tu malestar. Y bueno, en ese sentido, además de lo que dicen los ministros de Estado, a los migrantes como que se lo ha asociado sin ninguna evidencia a todo, al robo de trabajo, al aumento del desempleo, incluso a perder el matrimonio, como que te roban el marido, por así decirlo, se ha escuchado, que ocupen el espacio público, el transporte público, el VIH, como decíamos, el colapso de los servicios de salud, etc. Como una especie de mal del cual la sociedad como que nos tiene que defender, ¿no? Y en ese sentido la gente reclama como política. Y lo que quiero plantear en torno al momento histórico que estamos es de que ese lugar, por así decirlo, de chivo expiatorio al que se puede culpar, está suspendido, porque en este momento histórico, por así decirlo, podríamos decir que se ha visto al verdadero adversario o al verdadero culpable de los males estructurales que afectan a Chile. En ese sentido, como que la gente, si uno ve, por ejemplo, todo el tipo de demandas o de críticas que aparecen en la calle, son cosas muy estructurales. Se refiere, por ejemplo, en general a la sociedad chilena, en su modelo de desarrollo, a la responsabilidad que tienen las élites, tanto la empresarial como la clase política, al lugar de la Constitución y al carácter histórico que tiene esto. Por ejemplo, cuando se dice que son 30 años y no 30 pesos, o se dice cuando son 47 o 500 años, lo que sea, etc. Se refiere a cosas de fondo. En ese sentido, la estrategia que había tenido el gobierno para administrar la opinión pública y, por así decirlo, tapar las fallas de su gestión, se pierde, se le da vuelta el tablero. Están como en esa debilidad. Se ha identificado como el verdadero adversario que causa nuestro malestar. Eso se ve como en la misma calle. En ese sentido, esa política que tenía el Estado está como el Estado que en este momento no la puede aplicar. No podemos decir de que está perdida para nada. Que las iniciativas están ahí, solo que están en un estado de suspensión. No sé qué pasará en el futuro, pero lo que quiero plantear, como para ir cerrando, es que este es un momento histórico en el que también podemos combatir ese lugar tan racista y tan problemático en que se ha colocado la migración en Chile. En ese lugar de la diferencia y la segregación y de la diferenciación. Y en este sentido, ha implicado también un salto a la que pasemos mucho más a la disputa de los derechos políticos, que solo lo que estábamos defendiendo antes. Que bueno, antes como que estábamos obligados a defender cosas muy básicas, como que se los tratara como humanos, que tuvieran respeto a sus derechos sociales más básicos. Ahora, como comentaba en los acuerdos de la Asamblea, estamos en una urgencia en que tenemos que ir a disputar esos derechos políticos de participación que corresponden a la sociedad que queremos construir. Si se plantea por la misma legislación que, por ejemplo, las autoridades del Estado estén amedrentando a migrantes para que no participen, por ejemplo, en marchas, a que no participen en cabildos, porque si no, por ejemplo, dicen que los pueden expulsar, o etcétera, como para que no estén ahí disputando y participando de cuál es su lugar, corresponde su lugar de inclusión y de derechos humanos en la sociedad chilena. Así que este momento es como muy importante en ese sentido. Pero al mismo tiempo creo que no hay que idealizar esto, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes vieron lo que apareció en los rayados de la Universidad de Chile. O sea, la amenaza de una contraofensiva racista y reaccionaria está siempre presente. Ahí rayaron, por ejemplo, la inmigración también es parte del problema. Unos grupos ultrafascistas que rayaron la universidad. O sea, la posibilidad de una contraofensiva en esta lógica también es posible, especialmente cuando se construye toda una retórica y discurso de que estamos en crisis, etc. Y la que estas mismas personas puedan buscar un culpable, por así decirlo, para simplificar. Eso aún es una posibilidad. No sabemos lo que va a pasar, en general hay incertidumbre de lo que va a pasar políticamente. Pero está también esa amenaza. Lo mismo que sucede en todos los países en crisis. Se suele buscar un culpable que hay que castigar y hay que expulsar. Pero en ese sentido, como para cerrar, es un momento de disputar la participación, como mencionaban en los acuerdos de la Asamblea, de los migrantes en el proceso constituyente. Disputar, obviamente, que estas normativas que impiden esta participación son injustas.
sea, nadie debe quedar excluido de este proceso que debe estar en su base de los derechos humanos como su fundamento. Y por ejemplo, aquí varios abogados en general Claudio Nacho, por ejemplo, de la Cátedra de Derechos Humanos, ha planteado lo que quizás no estaba muy presente en la discusión, de por ejemplo, cuando no se lleguen a acuerdos en el proceso constituyente que se construya, lo que sea, cuál es el rol, por ejemplo, de los tratados internacionales que sí ha ratificado Chile, en torno, por ejemplo, a materias como la migración, que garantizan un derecho, una defensa de los derechos humanos súper irrestrictos. ¿Acaso cuando esos acuerdos no estén? Porque obviamente, supongo que la derecha va a tomarlo como un bastión de lucha, como el discurso antimigrante. Ahí, por ejemplo, deberían operar esos tratados internacionales. Están mucho más por encima de esa intención como perniciosa de ese sector político. Esas son disputas que no se han tematizado mucho. Yo creo que son relevantes de discutir. Y también, para cerrar, preguntarnos cuál es el lugar que van a tener, el lugar que se va a disputar que tengan los migrantes en este proceso, si van a ser simplemente participando como sectorialmente como migrantes, en su condición de inmigrantes, o transversalmente en su condición de personas, integralmente en su condición de personas en esta sociedad, porque no es como que su condición de inmigrante lo define en su participación. No, claro que no, pues este proceso tiene que dar la participación a cada habitante de este territorio por igual. Esa es la lógica que se quiere defender de los derechos humanos como un fundamento de este proceso. Y en ese sentido esa es la oportunidad que hay que disfrutar. Al menos es el aporte que traigo hoy. Muchas gracias.